Bueno, muy buenas noches a todos. Me presento, yo soy Juan José García. En este caso voy a ser quien me esté dirigiendo la charla de revisión de tema del día de hoy, que va a ser una charla basada en oclusión de vena central de retina. Em, Antes que nada, pues queremos agradecerle y pues darle la bienvenida al doctor Eduardo Enrique Cadena, que es un médico de la Universidad del Bosque, es oftalmólogo de la Universidad del Bosque, es especialista en retina y vitrio, miembro del ABA UOC de la Universidad de los Andes, especialista en trauma ocular y diabetes ocular, es jefe del Departamento de Retina y Vitrio del Hospital Simón Bolívar, es docente de posgrado de oftalmología de la Universidad del Bosque, es retinólogo en clínica, también pues, ejerce la oftalmología en Colsubsidio en la Clínica Visión Colombia y en las clínicas OptiSalud y OptiClinics. Junto con el doctor, pues también vamos a estar acompañándolos a ustedes, pues eh, los expositores del día de hoy, quienes vamos a ser yo, Juan José García, soy un estudiante de cuarto semestre, Natalia Paola Castro, que es un estudiante de sexto semestre, Luis Alejandro Díez, estudiante de 11 semestre, y Germán Mejía, estudiante de 12 semestre. Entonces, ahora sí, demos inicio a la revisión del tema. Por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, es preferible que los dejen en el chat, los abordamos luego más a fondo cuando terminemos la charla y pues espero lo disfruten. Entonces, listo, para empezar con la revisión del tema como tal, empecemos hablando de la circulación arterial, pensando en que estamos hablando de una patología que me va a afectar, en este caso, los vasos. La circulación arterial del ojo, pues como todos ya bien sabemos, va a iniciar desde la arteria oftálmica, que va a ser una rama arterial, pues que va a salir en este caso eh, de la arteria carótida interna. Lo, ven- perdón, eso. Acá lo importante entonces en este caso es que vamos a tener, eh, junto con la arteria oftálmica, pues esta arteria oftálmica se va a dividir en diferentes ramas que me van a irrigar diferentes partes, en este caso del ojo. Lo importante acá es, en relación con la irrigación de la retina, pues vamos a tener otras arterias que pues voy a hacer un poco más de énfasis ahorita, pero lo importante acá pues es entender bien la distribución, pues de dónde sale, como para ver qué se podría llegar a taponar en dado caso de una oclusión de vena central o de arteria central. Y, por ejemplo, en este caso, pues la irrigación de la retina pues va a tener dos diferentes distribuciones de circulación y pues eso los voy a explicar un poco mejor ahorita. Junto con estas divisiones de la arteria oftálmica, pues tenemos también las arterias ciliares cortas, que van a suministrar sangre, en este caso a la coroides y al disco óptico, las arterias ciliares posteriores, que van a suministrar sangre al cuerpo ciliar, entre ellas mismas, en este caso anastomotómicamente, y pues van a ir en conjunto con las arterias ciliares anteriores para formar el complejo mayor arterial del iris. Y pues en este caso, el complejo mayor arterial del iris va a suministrar sangre tanto a la esclera anterior, la episclera, el limbo y la conjuntiva. Este va a ayudar, como bien les dije, pues a formar el círculo del iris y pues es un complejo mayor arterial pues, que se compone en este caso por estas dos partes. Acá tenemos una imagen de un fondo de ojo, en donde pues si lo queremos ver como un poquito más clínicamente, podríamos encontrar pues tanto las venas como las arterias, en este caso bien definidas. Acá tenemos la mácula y si nos guiamos en el fondo de ojo, la mácula siempre iría hacia temporal. Entonces, acá tendríamos una división como en relación también como con los vasitos que pasan por el nervio óptico. Entonces tendríamos los vasitos tanto vena como arteria. En este caso la vena suele ser un poquito más como, como el color de la vena suele ser un poquito más fuerte, o sea, suele ser vasitos mucho más grandes, tiene mayor diámetro y pues se nota que son vasos eh, que pues van también paralelos a su respectiva arteria. Entonces aquí tendríamos
em, las temporales superiores, temporales inferiores, la nasal superior e inferior, la nasal superior y la nasal inferior. En cuanto a la circulación venosa, tenemos las venas oftálmicas superiores y las inferiores. Estos van a ser vasos que pues, van a tener válvulas y pues van a ser tortuosos principalmente. Estos vasos venosos pues van a comunicarse con las venas que irrigan la cara y pues en este caso van a entrar hacia la circulación ocular por medio del seno cavernoso. Em, Dentro de esta circulación venosa, pues tenemos diferentes ramas en las cuales tenemos la vena oftálmica inferior, la vena tegmental anterior y posterior, la vena central de la retina, las venas ciliares posteriores y anteriores y las cuatro venas del vértice. Para comprender un poquito mejor también como de introducción en cuanto a la retina, tenemos las principales capas de la retina, pues no voy a hacer mucho énfasis en cada una de ellas, pero pues importante acá entender que pues dentro de la retina tenemos dos regiones, región óptica y la región no visual. Que la región óptica va a tener dos capas principales, una capa neural y una capa pigmentada. La capa neural va a recibir la luz a través de los fotorreceptores y la capa pigmentada va a ser una capa de células pigmentadas que en este caso van a absorber la luz y van a servir para evitar la dispersión. Y por el otro lado, tenemos la región no visual de la retina, que van a ser que va a ser la continuación de la capa pigmentada en la región óptica, que va a tener en este caso la célula soporte. Y esta región no visual va a extenderse directamente hasta la uve. Em, Junto con esta, pues tenemos las capas ahí mencionadas, pues no va a ser mucho hincapié, pero pues como tal, pues que entendamos bien la estructura y pues como el orden, en este caso, pensando bien que acá sería la coroides y pues que acá sería la membrana limitante externa. En cuanto a la irrigación de la retina, vamos a tener, como bien les dije antes, pues vasos arteriales y vasos venosos. Acá primero les decidí hacer como un contexto de cuáles podrían llegar a ser los más importantes y ya luego les explico bien cómo funciona la circulación. El primero sería en este caso la arteria central de la retina, que esta va a nacer de la arteria oftálmica, va a estar rodeada por un plexo nervioso y va a estar ubicada superficialmente en la cabeza del nervio óptico. Ese suele entrar ahí mismo hacia la circulación, pues como hacia la cámara pues, que tenemos óptica, a través a través del mismo pues, ducto por el que pasa el nervio. Y junto con ello, pues también tenemos la arteria ciliar retinal, que va a tener una forma de gancho, va a ir desde el borde del disco óptico hacia la mácula, irrigando en este caso esta área. Junto con ello, también vamos a tener el complejo venoso retiniano, que van a también llegar por el seno cavernoso, van a estar ubicadas en el lado, hacia el lado temporal de la arteria. Como bien les digo, pues pasan ambos por el seno como paralelos al nervio. Estas van a perforar la dura madre y van a tener un curso un poco más largo que la arteria. Allí, pues la importancia en este caso de la circulación venosa como a comparación de desde la circulación arterial. Como les mostré en el fondo de ojo, pues vamos a tener un paso con mayor diámetro que las arterias y a diferencia del complejo arterial, no, estos vasitos no se van a anostomosar, no se van a bueno, no van a hacer anastomación y pues no van a generar un anillo completo. Entonces, sí, en el caso específico de la retina, como bien les dije antes, entonces tendríamos la circulación dividida en dos partes principales, la circulación retiniana y la circulación coroidea. Pues en primera instancia, pues la circulación retiniana me va a irrigar los dos tercios de la retina interna. Esta circulación suele tener una autorregulación a cambios de presión y pues esta va a venir principalmente de la arteria central de la retina, que se va a ramificar en vasos grandes y en diferentes plexos. Estos plexos pues van a tener dos redes principales, tanto una red capilar superior como una red capilar profunda. En la red capilar superior vamos a tener eh, irriga, en este caso, entre las capas de fibras y la plexiforme interna. Y la red capilar profunda me va a irrigar principalmente de la capa nuclear interna y plexiforme externa, pues correspondientes en este caso de la retina. Y por el otro lado tenemos la circulación que va en relación con la coroides.
que en este caso pues estaría irrigándome el tercio externo, pues el tercio que falta, en este caso de circulación de la retina. Este, a diferencia de la circulación retiniana, no va a tener autorregulación a cambios de presión dentro de los vasos y es principalmente constituida por los coriocapilares fenestrados, entonces todas las capas que no están irrigadas en este caso por la circulación retiniana, pues las va a terminar irrigando la circulación coroidea. Entonces, ven que verán contigo, es que creo que la expositora tuvo un problema. Nata, Nata, hola. Permítanme un momento que tengan ustedes. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, 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 dale Nata, entonces, esa es tu parte. ¿Ya? Ay, perdón, me cayó el internet, lo siento. Voy a tener la cámara apagada para que no me ocurra esto otra vez. Bueno, eh, vamos a ver ubicados a nivel vascular. Estas se definen como un trastorno vascular de la retina caracterizado por congestión y dilatación de las venas de la retina, que pueden o no tener eventos isquémicos. Sigue, por favor. Bueno, dale anterior, por favor. La anterior, ya. Entonces, ¿cómo las clasificamos? Realmente hay tres tipos muy grandes. La primera es la oclusión de la vena central de la retina, que se divide en tipo isquémico y tipo no isquémico. Las de tipo isquémicas van a ser las menos frecuentes y van a representar alrededor de un tercio de los casos. El siguiente grupo grande es la oclusión venosa hemicentral de la retina. Esta tiene una... Y por último tenemos la oclusión de rama venosa central, de rama venosa de la retina, perdón. Y este se divide en rama principal y rama macular. Dale, siguiente. Vamos a hablar ahora de cada una de las clasificaciones. La primera clasificación es la oclusión de la vena central de la retina. Entonces, para esto es muy importante recordar la triada de Virchow, que se basa en alteraciones de flujo sanguíneo, que representa la éstasis venosa característica de la enfermedad, la disfunción o injuria endotelial y la hipercoagulabilidad. Estas tres componentes nos van a influir de forma significativa. Las hemorragias suelen ser intrarretinianas en la de los casos, sin embargo, se han visto también que pueden verse prerretinianas o subretinianas. Y estas hemorragias se localizan predominantemente en el polo posterior, cerca del disco óptico y la mácula lútea. Esto pues nos va a explicar más que todo la reducción en la agudeza visual. Entonces, la clasificación, pues, como ya les dije, tipo isquémica y tipo no isquémica. Estos, pues digamos que algunos signos básicos de la isquemia, sobre todo en el fondo de ojo, van a ser las manchas algodonosas, el edema retiniano y el edema macular. Sin embargo, ya para hacer un diagnóstico más preciso, podemos realizar la angiografía con fluoresceína, perdón,
que pues esta la van a explicar más adelante, pero se resume en que la tipo no isquémica va a presentar menos de 10 áreas de disco de isquemia presentadas en la tomografía como tal, sin neovascularización retiniana. Se va a caracterizar por buena agudeza visual y cambios muy leves en el campo visual. Y la tipo isquémica va a representar una neovascularización retiniana o del iris principalmente, con una isquemia retiniana mayor a 10 áreas de disco. Esta última se asocia habitualmente a mala agudeza visual y a escotomas centrales densos. Y pues digamos que la hemorragia que se presenta acá tiende a ser más extensa, es decir, tiende a cubrir más que todos los cuatro cuadrantes del ojo. Dale, siguiente, por favor. Isquémico, porque como se dan cuenta, hay más de un cuadrante involucrado en respecto a la hemorragia. Dale, siguiente. La segunda clasificación tenemos la oclusión hemicentral venosa de la retina. Esta, digamos que se explica porque en la vida embrionaria se ha visto que existen dos troncos y estos troncos suelen desaparecer antes del nacimiento. Sin embargo, en el 20% de las personas ambos troncos suelen persistir. Entonces, esta, digamos, clasificación implica que la obstrucción de uno de esos dos troncos no evolucionó antes del nacimiento. Por ende, como es solamente uno de esos dos troncos va a estar involucrado, la mitad de la superficie de la retina se ve afectada, no en la totalidad como en la anterior. La clasificación es la misma que la pasada, isquémico y no isquémico, y se diagnostica de la misma forma, mayor de 10 áreas de disco con isquemia y menor de 10 áreas de disco, pues representa el tipo no isquémico. El tipo isquémico representa el 19% de los casos, es decir, es menos frecuente, y el isquémico presenta el 81% de los casos. Respecto a la clínica, que pues igual vamos a verla más adelante, es igual a la de la oclusión de la vena central, solo que acá vamos a tener involucrada la mitad de la superficie de la retina, que usualmente es o la superior o la inferior. Y pues aquí la agudeza visual va a depender del compromiso de la mácula lútea, es decir, si hay un edema macular, que es una de las complicaciones que nos pueden presentar, la agudeza visual va a ser disminuida. Dale, siguiente. Y la última clasificación tenemos la oclusión de ramas de la vena central. Esta, pues, como su nombre lo indica, afecta únicamente las ramas de la vena central y se divide en dos grupos. La oclusión de rama venosa mayor o principal y la oclusión de rama macular. En la mayor o principal tenemos que es la oclusión de una de las ramas principales de la vena retiniana e involucra todas las regiones que son drenadas por esta rama. El 65% de este tipo de oclusiones se produce en el cuadrante temporal superior. Y el de rama macular, como la rama macular es un poco más pequeña que la anterior, que la principal, a diferencia de la principal, esta usualmente no desarrolla neovascularización retiniana porque el área de isquemia no es o no representa un estímulo significativo para la neovascularización. Aparece en la mayoría de veces en los cruces arteriovenosos y la clínica depende mucho del cuadrante en el que esté ubicado. Por ejemplo, si está en el cuadrante nasal, de hecho, los nasales suelen diagnosticarse de forma incidental porque al estar tan alejados de la mácula no van a presentar sintomatología en la crudeza visual y por ende pues, el paciente no va a consultarnos por ese tipo de afección. En los cuadrantes temporales suele afectar a la mácula lútea y se manifiesta como una disminución en la agudeza visual, es decir, estos pacientes sí nos van a consultar por una disminución en la visión. Pero también pueden ser asintomáticas porque hay regiones del cuadrante temporal que sí están un poco más lejanos a la mácula. Y por último, los superotemporales, estos, digamos que a pesar de que están más lejanos a la mácula, pueden tener afecciones en la agudeza visual, ya que la gravedad va a hacer que, digamos, esa hemorragia, si es que existe, baje a la mácula lútea. Dale siguiente, por favor. Bueno, aquí hay como una representación ya más esquemática, como vemos, del tipo de las hemorragias que se da dependiendo de la clasificación que tengamos. En la oclusión de la vena central, recordemos, es más que todo a nivel posterior y cerca del disco óptico. La oclusión hemicentral es muy similar a la central, pero pues como ya mencionamos, es un poco más de menor grado, porque pues solo se afecta a la mitad de la superficie de la retina.
Y pues de rama podemos evidenciar que aquí el cruce arteriovenoso que les comentaba, que es muy común que se afecte sobre todo en oclusiones de rama. Dale siguiente, por favor. Listo. Ya como tal la fisiopatología de la oclusión venosa central de la retina, que es en la que nos vamos a enfocar, digamos, la fisiopatogenia de la enfermedad no se conoce por completo, pero hay unos estudios histológicos que sugieren que esta oclusión es consecuencia de la obstrucción trombótica de la vena a nivel de la lámina cribosa o posterior a ella. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha superior, ahí pues está la lámina cribosa que está bastante cerca del disco óptico. Y digamos que esta teoría se basa más que todo en las características anatómicas de la lámina cribosa que se han realizado en autopsias de ojos de pacientes con oclusión venosa central de la trombosis, sobre todo pues en esta región. Por día, luz vascular venosa, también se puede dar por senescencia del colágeno en esta zona o por compresión de la vena central en consecuencia de alteraciones de la arteria central. Esto porque se da principalmente porque la arteria central de la retina comparte una vaina adventicia con la vena, unos cambios conformacionales que van a hacer que sea más rígida o más gruesa, y esto lo que va a hacer es empezar a empujar o a comprimir la vena central generando pues este tipo de sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente van a haber mayores tensiones de cizallamiento, va a generar un daño en las células endoteliales que nos va a producir un aumento en esa proliferación del endotelio y como consecuencia la formación de trombos, que al final digamos que todo esto va a provocar un menor o un inadecuado retorno venoso. Dale siguiente, por favor. Listo. Bueno, ya ahí pues volvemos a la triada de Virchow que les comenté anteriormente, pero aquí pues, cosa que no les dije antes, la hiperviscosidad también es una anomalía reológica importante en la fisiopatología. Y bueno, ya como tal, hablando de la patogenia, las complicaciones más relevantes, tenemos dos principalmente, la neovascularización y el edema macular. En la neovascularización que vamos a ver es la más frecuente y digamos que se da más que todo en la forma isquémica de la patología. Se pueden observar alrededor de, en un 60% de los casos, la producción de neovasos y ocurre habitualmente entre los primeros 3 a 5 meses después de que el paciente presente la sintomatología. De complicación bastante frecuente. Y la segunda es el edema macular. Esta se da en consecuencia de un aumento de la presión hidrostática sumado a la liberación de mediadores químicos por la retina hipóxica, que tiene como resultado pues, la edematización de la zona. Este edema, junto con la isquemia macular, nos va a generar una baja importante de la agudeza visual. ¿Cuál es el mediador químico más conocido o que más destaca aquí? El factor de crecimiento endotelial blanco de tratamiento, que más adelante también vamos a ver. ¿Me están escuchando bien? Sigue, ya te volvimos a escuchar bien. Nada, te volvimos a perder.
¿Acá me escuchan? Ahí te escuchamos mejor. Bueno, eh, pero se escucha eco. Sí, 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 se sí. escucha eco. Entonces, si quieres apagar el micrófono del otro lado o el audio. Mejor. Mm, Ya, ok. ¿Ya me escuchan? ¿Mejor? Sí, 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 mejor. Listo. Bueno, perdón. ¿Me devuelvo alguna parte o sigo desde ahí? Sigue si quieres la misma. Listo. Bueno, entonces estos ya son como datos generales de las diferentes subclasificaciones de la oclusión venosa central. Tenemos que la no isquémica, como les dije, es la mayoría de los casos, es el 75% de los casos, tiene mejor pronóstico, su mayor complicación es el edema macular cistoide y alrededor de un tercio de los casos pueden evolucionar a una isquemia, a una de tipo isquémico. Y la de tipo isquémico, pues es el 25% de los casos, tiene peor pronóstico y la neovascularización se da en el 35% de los casos y secundario a esta neovascularización, pues la complicación más frecuente es el glaucoma neovascular. Dale siguiente, Juanjo. Listo. Ya hablando de la epidemiología, entonces tenemos que este es un estudio de metaanálisis que sintetiza básicamente la incidencia de la oclusión venosa de la retina desde revisiones sistemáticas, básicamente en regiones de las Américas en un 50% y pues en regiones del Pacífico occidental. Dale siguiente. Bueno, este estudio se realizó entre el 2010 y 2015 con datos desde el 2008. Tenemos que a nivel global, alrededor de 16 millones de personas mayores de 30 años padecían de oclusiones venosas de la retina, de las cuales 13 millones tenían de la rama, de tipo de rama, y 2,5 millones tenían oclusión venosa de la venosa central de la retina. Individualmente, como vemos, la oclusión de la rama es más prevalente, pero menos dañina a nivel visual que la oclusión de la vena central de la retina. Y tenemos también que las oclusiones venosas de la retina son la segunda causa más frecuente de pérdida de visión por patología vascular después de la retinopatía diabética. Listo. En la prevalencia por edad y sexo, tenemos que en el estudio, no, déjala ahí, gracias. En la prevalencia por edad y sexo, tenemos que en el estudio del 2015 se realizó un estudio en el que en todo espectro de edad, desde los 30 hasta finales de los 80 años, la prevalencia de cualquier tipo de oclusión venosa aumentó constantemente junto con la edad avanzada. Tenemos que entre sexos no hubo una diferencia significativa y en general la prevalencia de la oclusión de rama osciló entre el 0,23% en personas entre 30 y 39 años a un 2,64% en personas entre 80 y 89 años, mientras que la oclusión venosa central entre 0,03% y 0,75%. Esto que nos hace ver que sí, la relación es positiva entre prevalencia y edad y aumento de edad, sin embargo, es menos marcada en la oclusión venosa central. Dale siguiente. Bueno, ya en esta imagen, en la tabla, podemos evidenciar lo que ya les dije, en el grupo etario más joven, que es de 30 a 39 años, se identificó una prevalencia mucho menor a pacientes en el otro extremo de la tabla, que es entre 80 y 89 años. Dale siguiente. Bueno, a nivel global, tenemos que habían 28,06 millones de personas que vivían con cualquier tipo de oclusión venosa de la retina, de las cuales el 83% más o menos tenían oclusión de rama y el 16,7% tenían oclusión de la vena central. Entonces, como vemos, es menos prevalente la oclusión de la vena central. El grupo de edad con más casos en general fue pacientes entre 60 y 69 años, mientras que específicamente de la oclusión venosa central, el grupo etario que más casos obtuvo fue entre 70 y 79 años. Y ya como tal, la incidencia acumulada que se vio en el estudio se habla de una incidencia acumulada de 5 años que fue del 0,86%, una incidencia acumulada de 10 años que fue del 1,63% y hubo un estudio en Estados Unidos que determinó que alrededor de 2,3% iba a ser la incidencia acumulada a 15 años.
Dale, siguiente. Y pues ya como vemos en la tabla, el rango de edad entre 60 y 69 años tiene 6,3 millones de personas con cualquier tipo de oclusión venosa retiniana, pero pues si vemos la oclusión de la vena central tiene solo 1 millón de personas, mientras que el grupo etario pues entre 70 y 79 personas, perdón, 70 y 79 años, en la oclusión de la vena central hay 4 millones de personas, evidenciando pues la predominancia en este tipo de patología. Dale, sigue. Y por último tenemos los factores de riesgo, entonces entre los más prevalentes está la edad avanzada, la hipertensión, que es el factor de riesgo más fuerte para cualquier tipo de oclusión venosa de la retina. Seguida de la hipertensión tenemos los antecedentes de infarto y de ictus. También tenemos que los niveles altos de colesterol generan una hiperlipidemia que nos puede predisponer a eventos ateroscleróticos. Niveles altos de creatinina que nos pueden evidenciar la función baja renal. La diabetes también es un importante factor de riesgo. Y en pacientes jóvenes, la deshidratación. Dale, siguiente. Ya como tal, factores de riesgo más específicos, tenemos que una viscosidad sanguínea alterada también nos puede generar una predisponencia importante. Recordemos que esta está determinada por 4 factores, que es el nivel de hematocrito, la viscosidad del plasma, la agregabilidad de los eritrocitos y la deformabilidad de estos mismos. También se ha visto que los niveles elevados de homocisteína, digamos que este papel de la hiperhomocisteinemia en la oclusión venosa de la retina es muy controvertido, ya que algunos estudios han demostrado que los niveles altos en plasma son significativamente más altos en pacientes con oclusión venosa de la retina, mientras que otros estudios pues no han podido demostrar alguna asociación. Sin embargo, la hiperhomocisteinemia elevada sí es un factor de riesgo que se conoce para trombosis venosa, lo que indirectamente pues sí nos está mostrando que es un factor de riesgo para la patología. Y pues ya como tal, factores de riesgo propios del ojo, tenemos que el glaucoma es de los principales. Dale, siguiente. Por último, tenemos los factores protectores, que es realmente los más frecuentes, mayor nivel de actividad física y en mujeres posmenopáusicas muy importante el uso de estrógenos. Y factores de buen pronóstico, tenemos un paciente que inicie con una buena agudeza visual, que también tenga una menor extensión en la isquemia retiniana, que tenga una edad más joven y que tenga ausencia de hipertensión al inicio de la enfermedad. Listo. Muy buenas noches a todos. Entonces, en cuanto a las manifestaciones que nosotros podemos encontrar pues en esta patología, en la oclusión de la vena central de la retina, digamos que no hay un hallazgo pues clínico singular y específico para hacer el diagnóstico de esto, sino que pues hay un conjunto de hallazgos de situaciones que nos llevan pues al enfoque y al diagnóstico de este. Digamos que antes pues de hablar de los síntomas y de los hallazgos físicos, pues es importante tener en cuenta lo que ya han mencionado en la revisión, y es tener en cuenta qué tipo de paciente es, y normalmente es un paciente pues ya adulto con múltiples factores de riesgo para otro tipo de enfermedades como cardiovasculares, enfermedades que aumentan el riesgo de tromboembolismo también. Entonces, en cuanto al síntoma principal de la oclusión de la venosa central de la retina, tenemos una pérdida indolora de la visión, usualmente unilateral. Esta pérdida suele ser progresiva, súbita cuando se presenta como etiología eventos tromboembólicos, y dependiendo del grado de severidad, que es lo que nos define el tipo no isquémico de esta oclusión, pues vamos a tener un peor o un menos peor deterioro de la agudeza visual. En cuanto a los hallazgos físicos, pues empezando por la fundoscopia, digamos que los cambios principales que vamos a evidenciar son todos secundarios pues a lo que vimos en la fisiopatología, y lo entendemos como básicamente una hipertensión vascular, una hipertensión venosa, isquemia de la retina y por ende liberación de mediadores, principalmente el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces tenemos dos cambios principales. Primero, hemorragias retinianas en todos los cuadrantes, pues debido a que pues todos los cuadrantes, su punto, digamos que en común de drenaje va a ser la vena central de la retina, por lo cual se va a presentar en todo el perímetro pues, de la fundoscopia. Y lo segundo es tortuosidad y dilatación y dilatación vascular, más que todo pues de las venas, que en la imagen se ve claramente como aquellos vasos que son un poquito más grandes, y un mayor diámetro, son un poquito más oscuros, pues están bien tortuosos y con dilatación.
Digamos que otros hallazgos, y es que la retina de una oclusión de la vena central de la retina va a ser una retina isquémica, por lo cual vamos a encontrar hallazgos de isquemia como exudados algodonosos, edema macular, y el edema macular pues ya se va a evidenciar como la presencia de esos mismos exudados alrededor de esta zona, y ya también se puede evidenciar con otros pues modalidades imagenológicas como la tomografía por coherencia óptica y la angiografía por fluoresceína también se pueden ver ciertos signos sugestivos de esto. ¿Sigue? Listo, entonces esos eran como los cambios principales, los cambios agudos que se pueden evidenciar. Y también debemos tener en cuenta cuáles son los cambios tardíos, pues secundarios a más que todo la hipertensión venosa. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos lo que se describe como un shunt optociliar, que en la fundoscopia se ve como pues lo describen como un loop vascular, o pues yo le diría como una hebra vascular en la región del disco óptico, y esto es secundario a una ingurgitación o dilatación de aquellos vasos que se anastomosan entre la vascularización retiniana y coroidea hacia las arterias ciliares y funcionan como un mecanismo de escape para que pues este drenaje venoso pueda salir debido a que la vena central está ocluida. Y digamos que todo por toda esta hipertensión y por la liberación del factor de crecimiento endotelial vascular, vamos a ver neovascularización que se puede evidenciar en el iris y en el ángulo iridocornoescleral, que son las dos imágenes que tenemos a la derecha. ¿Sigue? Listo. Entonces, digamos que nosotros podemos distinguir clínicamente mediante ciertos hallazgos si la oclusión de la vena central de la retina es de tipo isquémica o no isquémica, que depende más que todo de la severidad. Cuando no ha llegado a ser isquémica, normalmente tenemos una agudeza visual que es mejor de 20/200. Cuando ya es isquémica por el compromiso, pues suele ser peor a esta. Digamos que hay varios hallazgos específicos, pero lo que podemos ver más fácil clínicamente, solamente con el uso de la luz, es que en el de tipo isquémica, en el que ya hay un mayor compromiso, tenemos un defecto pupilar aferente relativo, y es porque esta pérdida pues de la retina hace que se pierdan pues como su nombre lo dice pues las aferencias que dirigen el estímulo luminoso para producir la contracción tanto de la pupila que está iluminada como de la contralateral, que sería como lo que se presenta en este signo. ¿Sigue? Listo. Entonces, en cuanto a unos cambios o hallazgos que podemos ver en la fundoscopia, en cuanto a la no isquémica y isquémica, es más que todo el compromiso. La no isquémica suele ser menos severa. En la imagen de la izquierda ya tenemos pues una fundoscopia después de un episodio agudo, ya se ve como la reabsorción de las diferentes pues, hemorragias retinianas. Sin embargo, ahí están presentes y también se ve un edema pues, del disco óptico. Y a la derecha puse la imagen de la angiografía por fluoresceína solamente para compararlo con la de la diapositiva siguiente, ¿sigue? En la que la de tipo isquémica se ve, pues digamos, muy marcado cómo se pierde, cómo disminuye en gran medida la perfusión pues de la retina. Y listo. Bueno, muy buenas noches. Respecto, ¿ahí me escuchan bien todos? Sí, sí, sí. Súper. Sí. Respecto para la parte del diagnóstico y el manejo, pues vamos a centrarnos en lo que son las guías europeas para el manejo de las oclusiones venosas, es decir, la euretina, los cuales han tenido como objetivo esta revisión de las diferentes estrategias, tanto diagnósticas como terapéuticas disponibles, e indicar el uso correcto de estas, en donde incluyen el uso de los anti-VEGF, que como vimos, pues van a tener un componente importante al bloquear ese estímulo isquémico que genera ese componente endotelial vascular, la parte de la panfotocoagulación y el uso de otras estrategias como el uso de esteroides intravítreos. Bueno, respecto al panel diagnóstico que ellos recomiendan, en general ellos lo que buscan es que debemos buscar todos los signos agudos que vimos, pero también la presencia de todos los signos de complicaciones, como lo es la neovascularización y la isquemia. Y para esto lo más importante es tener un examen oftalmológico completo, en el que vayamos a preguntar primero todos los antecedentes y comorbilidades que, como ya vimos, toda la parte de obesidad, hipertensión tiene un factor y unos RRs muy grandes para producir esta trombosis a nivel de la vena central.
la medición de agudeza visual, la presencia de hemorragias retinianas, presencia de edema macular, rubiosis iris, rubiosa a nivel del ángulo e isquemia retiniana. Sin embargo, uno de los grandes problemas es que muchos de los cuadros con una oclusión venosa puede que no veamos esos signos tan agudos porque muchas veces van a estar opacados o los medios van a estar opacos por una hemorragia vítrea, en donde acá se recomiendan pues las técnicas de posicionamiento, decirle al paciente que duerma semisentado para intentar lograr disminuir y así ver de pronto 3, 5 días después mejor la retina, si no pues se puede llegar a entrar a una vitrecto o incluso también ellos recomiendan hacer la valoración por FACT, incluso aplicaciones después del anti-VEGF, que también logra disminuir esta hemorragia retiniana, esta hemorragia vítrea. Sigue, por favor. Bueno, respecto al OCT, pues sabemos que, digamos, mediante una luz hace un corte óptico y nos permite, como vemos en las imágenes, ver una diferenciación de todas las capas, tanto internas como externas, por lo cual va a ser parte del panel diagnóstico rutinario en pacientes con sospecha que tenga una oclusión venosa. Nos va a dar información tanto cuantitativa como cualitativa y ellos recomiendan realizarlo tanto en el momento del diagnóstico como en todas las visitas de seguimiento. Realmente, pues antes, digamos, como que se tenía el concepto de que lo más importante de lo que iba a ser o el dato más importante que nos iba a dar el OCT iba a ser el espesor macular central. Sin embargo, últimamente se ha visto que este espesor macular no siempre se correlaciona con la agudeza visual. Recordemos que el espesor macular acá es lo que nos muestran acá en estas figuras, el cual pues se define como un grosor medio de todos los escaneos tomados en el área central a partir de 1 milímetro y que nos ayuda para la actividad y progresión. Entonces, acá vemos en esta imagen todo el componente de edema macular con acumulación de líquido intrarretiniano quístico y con un grosor más o menos de 404 que más o menos 10 días posterior a la aplicación ya logra reducirse a menos, digamos, a menos 15 micras a como estaba antes y 10 meses después ya tenemos una reducción de hasta 115 micras. Entonces, lo que ahora se dice es que además del espesor macular central van a existir otros biomarcadores que nos permiten determinar este pronóstico de agudeza visual. Si quieres, continúa, Juanjo. ¿Y cuáles son estos biomarcadores? Los tenemos todos acá presentes. Entonces, tenemos la desorganización de las capas internas de la retina, que es lo que nos señalan acá, que es también denominado el DRIL, la acumulación de líquido intrarretiniano, sea quístico o difuso, líquido subretiniano, presencia de puntos hiperreflectivos que lo podemos ver tanto en plexiforme externa como plexiforme interna, y el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas. Digamos que todos estos estudios de OCT sobre todo han mostrado que estos tres signos, el adelgazamiento de las capas de fibras nerviosas, la membrana limitante media prominente y los puntos hiperreflectivos, han mostrado, digamos, rasgos de actividad y que pueden, digamos, como demostrar o reflejar la actividad de la microglía y por ende reflejan una mayor probabilidad de un componente isquémico y por ende un menor pronóstico. Si quieres, continúa. Y acá simplemente para mostrarle toda la información que nos puede llegar a mostrar el OCT en un contexto de un paciente con edema, con oclusión venosa. Entonces acá tenemos la presencia de un edema macular quístico que se caracteriza por la presencia de todos estos espacios hiporreflectivos. Para definirlo de una manera importante, de al menos tener un tamaño de 150 micras. Acá tenemos la presencia de una membrana epirretiniana que lleva hasta pérdida de todo este contorno foviolar y acá pues tenemos la presencia de líquido intrarretiniano, además de la presencia de líquido subfoviolar, que pues implica o tiene implicaciones a nivel de la agudeza visual. Y acá pues tenemos algunos de los hallazgos que ya habíamos mencionado, como la desorganización de la capa de internas y los puntos hiperreflectivos tanto en limitante interna como limitante externa, que es lo que se ha venido hablando, que además del espesor macular central, pues tienen un factor importante en el pronóstico de la agudeza visual de los pacientes. Sigue, por favor.
Respecto al OCTA, entonces es una técnica que nos permite tener digamos, es más reciente y que permite evaluar, digamos, de una forma más definida lo que es el componente vascular de la retina, permitiéndome una mejor visualización tanto del plexo superficial, intermedio y profundo del polo posterior y algunas otras medidas que están en estudios como la densidad de los vasos retinianos, la zona foveal avascular, zonas de isquemia. Algunos estudios pues han sugerido que es más efectiva que la fluorangiografía. Sin embargo, el hecho de que sea tan nueva pues lleva a que todavía falta mucho por estudiar, ¿no? Y sin embargo, las guías de retina las recomiendan hacer al momento del diagnóstico. Entonces acá tenemos la imagen de un paciente normal y un paciente con zonas de isquemia, digamos, este es el plexo superficial en donde vemos un agrandamiento de la zona avascular, de la zona foveal avascular, perdón, se me fue el, ya de la zona foveal avascular y ya cuando nos vamos al plexo profundo, pues vemos que además de este agrandamiento de la zona foveal tenemos también zonas de isquemia, que bueno, también se veían algo acá, y también algo de telangiectasias que no se veían tanto en el plexo superficial. Entonces, pues sí me da una información, digamos, con un componente más detallado de la parte vascular comparándolo con la técnica de autofluorescencia, de fluorangiografía, pero pues digamos el hecho de que sea tan nueva sí hace que todavía pues digamos se siga usando mucho la angiografía con fluoresceína. Sigue por favor, Juanjo. Respecto a la angiografía con fluoresceína, pues digamos también me permite dar un examen detallado de la vascularización, ya que pues nos permite un análisis tanto en tiempos tempranos como en tiempos tardíos, y este es el examen gold estándar, pues incluso para identificar las oclusiones que son isquémicas y no isquémicas. Sin embargo, como lo veíamos, pues muchas veces tenemos ocluidos los medios, ya sea por una hemorragia vitrea, entonces se recomienda esperar hasta 3 a 6 meses después de la fase aguda para determinar si estamos frente a una parte isquémica, una oclusión isquémica o una oclusión no isquémica. También me ayuda a determinar la extensión de la isquemia, del edema macular y también me confirma el diagnóstico en casos dudosos. ¿Cuáles son los signos de isquemia a nivel de la angiografía? Entonces vamos a ver ese retardo en el llenado venoso, la hipofluorescencia, que esta hipofluorescencia puede ser por un efecto de no perfusión o de isquemia o un efecto también de bloqueo por las hemorragias prerretinales que se presentan. También vamos a tener una hiperfluorescencia en fases tardías y un aumento de la permeabilidad y la tinción en las paredes venosas. Como hemos dicho antes, pues este es el examen que me va a ayudar como tal a definirlas. Entonces, cuando encontramos 10 áreas de al menos de 10 áreas de un diámetro de disco, pues en una oclusión venosa central la definiríamos como isquémica y en la parte de rama, pues no se necesitan 10, sino se necesitan 5. Y es muy importante realizar este examen porque vimos que pues el hecho de que sea isquémica o no isquémica va a tener un factor muy importante en el pronóstico y en el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes, porque acá ya tendríamos que hablar ya no de un anti-VEGF, que sabemos que ahorita como vamos a ver son los tratamientos de primera línea, sino que sí o sí se tendría que realizar una panfotocoagulación para eliminar estímulo isquémico que se presenta en la retina. Sigue, por favor. Y algo importante de la autofluorescencia es que siempre lo tenemos que correlacionar con las fotos a color, porque por ejemplo, acá estamos viendo que estas zonas de hipofluorescencia pues se van a relacionar con un efecto de bloqueo por las hemorragias, mientras por ejemplo, si nos vamos acá a la temporal superior, estas zonas de hipofluorescencia pues ya no vemos acá hemorragias perretinales a nivel de la foto a color que nos las expliquen y por ende estas zonas hipofluorescentes sí van a ser zonas de isquemia como tal. Entonces siempre es muy importante realizar esta comparación con la fotografía a color para no cometer estos errores. Sigue, por favor, Juanjo. Listo. Respecto a la técnica de angiografía de campo amplio, pues es una angiografía que nos permite, digamos, tener una visión, un mayor campo.
de la retina, entonces pues me permite ver realmente el verdadero componente isquémico a nivel de la retina periférica, como vemos en este caso. Se han desarrollado mediante técnicas de índices matemáticos lo que se llama el Ischemic Score Index, que por cálculos matemáticos, digamos, solo lo dejo acá por saber, cuando este es mayor de 45, se va a correlacionar significativamente con una isquemia, con una neovascularización y por ende necesidad de panfotocoagulación. ¿Sigue, Juanjo? Respecto a la parte, creo que te pasaste antes. Listo. Entonces, ya vimos que tanto la angiografía por OCT como la angiografía de campo ultra amplio nos van a brindar información específicamente vascular, pero ¿será que hay una mejor que otra? Y la respuesta es que realmente no. Ambos son necesarios porque nos van a dar información diferente y yo puedo tener pacientes tanto con angiografía normal, pero con OCT angiografía alterados y viceversa. ¿Y esto por qué? Por la forma en cómo ven, digamos, la retina de estas dos imágenes. Mientras la angiografía nos da una imagen por 2D, la angiografía con fluoresceína, la angiografía con OCT me va a dar una imagen en 3D. Entonces, como también les comentaba, pues la OCTA angiografía es un examen muy nuevo y por ende hay una mayor evidencia en angiografía con fluoresceína. Y por otro lado, la OCT angiografía nos da algo más a nivel de polo posterior, algo más a nivel macular, mientras que la angiografía de campo ultra amplio nos habla más de retina periférica, que ya está muy estudiado, digamos que el componente periférico, digamos en otras enfermedades como la retinopatía diabética, un componente isquémico periférico, pues se ha visto que tiene unas implicaciones también a agudeza visual, incluso más importantes que lo podrían ser, digamos, a nivel de polo posterior. Y es acá el concepto que entramos en imagen multimodal y la importancia de realizar todas estas imágenes que vimos anteriormente para tener un correcto diagnóstico y caracterización del cuadro que esté presentando nuestra paciente. Siguiente, Juanjo. Entrando un poco al tratamiento, entonces vamos a empezar a hablar con la terapia láser. Entonces, la panfotocoagulación láser, pues es el tratamiento estándar realmente para las complicaciones, específicamente para la isquemia y para la neovascularización que se asocian con las oclusiones de vena. Digamos que, ¿en qué consiste la panfotocoagulación o la fotocoagulación? En una destrucción de la retina isquémica para disminuir este estímulo hipóxico, así mejorar el suministro de la sangre y el bloqueo del estímulo hipóxico. Entonces, realmente, si uno fuera muy juicioso, pudiera el paciente llegar en los primeros estadios de la enfermedad, pues se pudiera tener un buen seguimiento, realmente no habría necesidad de hacer una fotocoagulación y realmente esta pues solo realmente en estos casos se usa como terapia profiláctica, pero pues en gran caso se podría evitar. Y pues es eficaz en mejorar la agudeza visual en el edema macular. Sin embargo, desde que entró la terapia anti-VEGF, que vamos a ver que es la primera línea, pues siempre el uso de fotocoagulación va a ser, digamos, usado como de segunda línea. ¿Sigue, Juanjo? Empezando a hablar de la terapia anti-VEGF, que como vimos nos explicaron en la fisiopatología es uno de los componentes más grandes e importantes que se encuentra, pues estos van a ser la terapia de primera línea. ¿Por qué usarlos? Como ya nos explicaron, los pacientes que tienen oclusiones venosas, pues van a tener una mayor transcripción a nivel de las células retinales de la presencia de este VEGF que los pacientes sanos. Y cuando este VEGF aumenta la fosforilación de proteínas, esto se traduce en un daño endotelial a nivel de la retina, en fuga vascular y edema macular, que son lo que vemos pues a nivel clínico en nuestros pacientes. Actualmente tenemos tres disponibles, el Lucentis, el Eylea y el Avastin. Acá está el principio
el principio de cada uno y acá están los estudios que, digamos, apoyan el uso de cada uno. El bevacizumab, como vemos, pues realmente se usa off-label, pero digamos, al ser un anti-VEGF, pues ha tenido a nivel de práctica clínica unos muy buenos resultados. Sin embargo, por la FDA como tal, todavía no está aprobado. Siguiente. Digamos como que hablar de cada uno, pues nos podríamos llevar una charla completa de solo los anti-VEGF. Sin embargo, frente a cuál de todos usar, les traje este estudio que compara el uso de los tres y el cual nos demuestra que a las 100 semanas, pues todos van a ser efectivos, tanto en mejoría de agudeza visual como en reducción de espesor macular central. Respecto a las ganancias en letras, el aflibercept fue el que tuvo mejor evidencia con una ganancia de 15.1 letras y respecto a la disminución del espesor macular central, pues vamos a ver que fue el ranibizumab con una reducción de hasta 405 micras. Si vemos acá, tanto en agudeza visual como en espesor macular central, hubo una disminución de la agudeza visual a las 10 semanas y un aumento del espesor macular central acá también a las 10 semanas. Esto era porque por protocolo se le disminuía la dosis a los pacientes, pero una vez volvía digamos, a la dosis que se estaba manejando, se volvía a tener, pues, digamos, una mejoría en la agudeza visual y una reducción a nivel del espesor macular central. Sigue, Juanjo. Y respecto al número de aplicaciones, porque vamos a ver que en un medio como el de nosotros, Colombia, pues digamos es difícil asegurar tantas aplicaciones ya que requiere muchas aplicaciones estos medicamentos. El que menos requirió fue la Aflibercept con una media de 10 inyecciones. Respecto ya a los esteroides, entonces, ¿por qué o no usarlos? Entonces, realmente se ha visto en la patogénesis de estas oclusiones que no solo el VEGF es lo más importante, sino que también la presencia del edema macular puede deberse a la presencia de aumento de citoquinas inflamatorias, interleuquina 3, interleuquina 1 y demás. Y además se ha visto que hasta un tercio por ciento de los pacientes con oclusiones venosas pueden tener niveles normales de la presencia de este VEGF. Entonces, el VEGF es importante, pero no es el único. Entonces, de los esteroides intravítreos tenemos dos importantes, la triamcinolona y la dexametasona, o también conocido como Orsudex, que es de liberación prolongada. Estos son unos de los estudios grandes que lo soportan, el SCORE y el GINEVA. El SCORE básicamente usó tres grupos de comparación, triamcinolona al 1% al 4% y la terapia láser. ¿Qué concluye el SCORE? Que no hay una mejora en la agudeza visual a los 12 meses en las oclusiones venosas centrales, pero sí en las derramas, y que cuando yo uso concentraciones más altas de triamcinolona voy a tener mayor tasa de complicaciones como el glaucoma y la catarata. Esta no mejora en la agudeza visual, digamos, es importante ver cómo la tomó el estudio, porque, digamos, el hecho de que yo use esteroides, pues también me implica complicaciones como la catarata y el glaucoma. Entonces, puede que cuando no se midan estos pacientes, cuando no se les haya quitado la catarata que desarrollaron por los esteroides, pues, digamos, no haya una mejoría como tal en la agudeza visual, pero una vez se les quita la catarata, pues sí mejora la agudeza visual versus los pacientes que fueron tratados versus los que no con esteroides. Y el Gineva, que es el que compara la dexametasona, tenía tres grupos de 0.35 miligramos de dexa, 0.7 y placebo. Eh, el Gineva lo que demostró es que cuando yo utilizaba estas dosis grandes de 0.7 se generaba una mayor ganancia de agudeza visual con un aproximado de 10 letras y con una reducción progresiva a los 6 meses hasta llegar al basal que llegaba al paciente. ¿Sigue, Juanjo? Entonces, de los esteroides a grandes rasgos, ¿qué podríamos decir? Que mejoran la agudeza visual y mejoran el espesor macular central, tanto en oclusiones de rama como en oclusiones centrales. Sin embargo, es importante considerar estos otros eventos adversos que se presentan, que los más importantes son glaucoma y desarrollo de catarata. Sin embargo, pues son bien tolerados y tienen un perfil de seguridad aceptable. Por su vida media requieren menos aplicación que el anti-VEGF, más o menos estos se aplican en el Orsudex cada 6 meses, lo cual me permite, digamos, un seguimiento no tan estricto como lo requiere un anti-VEGF.
La mayoría de los pacientes que desarrollan esta hipertensión ocular secundaria afortunadamente van a responder bien a un tratamiento tópico y no requieren cirugías contra glaucoma. Sin embargo, pues vamos a ver los casos que sí, ¿no? Pero la gran mayoría responde bien. Y su beneficio es más evidente a cuanto más temprano se aplique. Respecto a la cirugía, lo que más mencionan las guías de Urretina van a ser la vitrectomía, la cual propone o postula esas ventajas de que al yo, digamos, entrar quirúrgicamente y retirar toda como esa sopa inflamatoria que se encuentra en cavidad vítrea, pues aumento el transporte de oxígeno de las áreas isquémicas y aumento la eliminación tanto de citoquinas, tanto de VEGF, dándome como una mejoría aguda como tal. Sin embargo, cuando yo hago esto también corro el riesgo o tomo la desventaja de que este aumento de oxígeno en cámara vítrea pues me lleva a una mayor formación de cataratas y este aumento del flujo del VEGF en la cámara anterior pues me podría inducir más el riesgo de una rubiosis, neovascularización a nivel del ángulo y presencia de glaucoma neovascular. Entonces, finalmente lo que Retina dice es que el uso de la vitrectomía con o sin el peeling de la membrana limitante interna pues se podría usar, sin embargo se requieren más ensayos y más estudios para establecer su eficacia y que hay que individualizar en cada caso, ya que también la aplicación de esta pues puede reducir la duración de los efectos de las terapias antes mencionadas y la disminución de la eficacia de las mismas. Proponen otros tipos de cirugía que digamos, tienen menos evidencias y por ende solo las quiero mencionar, que es la neurotomía óptica radial y la descompresión quirúrgica de cruces arteriovenosos. Sigue Juanjo. Acá ya tenemos el abordaje que nos plantean las guías españolas. Entonces, a grandes rasgos, en un paciente con oclusión vascular central, ¿qué es lo primero que yo miro? Si hay isquemia o no con una angiografía con fluoresceína. En el paciente en que no hay isquemia, yo le hago controles periódicos. Y ahí veo, si convierte a isquémica, lo vamos a tratar como dice acá, pero si está estable, lo podríamos dar de alta. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo se recomienda para dar de alta? Em, y en el caso de la isquemia, pues vemos, si no hay neovasos, se podría hacer un control periódico, sin embargo, si no hay la posibilidad de un control, es mejor hacer una panfotocoagulación. Y si ya directamente vemos los neovasos, se hace la panfotocoagulación. Si logra una regresión de estos, pues se sigue un control periódico del paciente. Sin embargo, si no se logra la regresión, se hace una panfoto suplementaria. Es muy importante este punto. Y es que si no hay una posibilidad de control, que es en países como nuestro medio, que muchas veces los pacientes viven en zonas alejadas y yo no puedo asegurar un control del paciente o hacer una angiografía cada rato, si yo ya veo zonas de isquemia, se recomienda hacer una panfotocoagulación en caso de una central, de una oclusión central o una fotocoagulación sectorial en el caso de una oclusión de rama. Siguiente. Y ya acá en la oclusión de rama, pues también se espera 3 a 6 meses para tomar la angiografía. Si la mácula está isquémica, pues no, ya no tendría la necesidad de hacer un láser como tal, pues no tendría un beneficio. Sin embargo, si la mácula está perfundida y tenemos una agudeza visual de menor o igual a 20/40, lo mejor sería una fotocoagulación, que si mejora se hace control y si no mejora podríamos utilizar o anti-VEGFs o terapias con esteroides, ya sea la triamcinolona o el Orsudex. Y respecto a una agudeza visual mayor a 20/40, pues si está estable se dejan controles y si se ve una disminución, lo mejor sería también llevar a ese paciente a fotocoagulación. Y eso sería todo. No sé si el doctor quisiera dar algún comentario. Tenemos acá unas preguntitas, pero no sé si el doctor quisiera aportar algo. No, excelente, me parece excelente la charla, cómo la abordaron. Básicamente, pues se habló pues de todo. Quisiera de pronto agregar ciertas cositas. Entonces, acuérdense siempre que el diagnóstico de la oclusión vascular venosa es prácticamente clínico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como lo mencionaron ustedes, un estatus posoclusión de la vena central de la retina y siempre vamos a encontrar, obviamente, un disco intumescente, borrado, como hablaban ustedes, si la oclusión se presenta anterior o posterior a la lámina cribosa, pues va a haber un mayor borramiento del nervio, va a haber una tortuosidad vascular en 4 cuadrantes, ¿sí?
vasos dilatados, exudados blanco-algodonosos, engrosamiento macular, hemorragias interretinianas en punto y llama. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves eso en el fondo de ojo, obviamente lo correlacionas con tu anamnesis. ¿Sí? Generalmente es un paciente que refiere que ha disminuido la visión súbitamente, indolora, ¿sí? Y comienzas a hacer todo tu encuadre de diagnóstico. Si el paciente tiene una agudeza visual peor de 20/400, muy probablemente ese paciente va a tener un proceso de isquemia retiniana, ¿sí? Sobre todo la mácula, va a haber un compromiso de la neuroretina interna, media o externa, ¿sí? Que puede llevar a ese paciente a una, por ejemplo, generalmente cuando hay una oclusión muy severa de cuentadedos, y esos pacientes son los que mayor riesgo tienen de neovascularización retiniana. Si el paciente llega con una agudeza visual de 20/30, 20/40, muy probablemente podría tener un buen pronóstico, pero eso también lo correlacionas tú. Generalmente ese paciente que tiene 20/30, 20/40, pues la cantidad de microhemorragias intrarretinianas en punto y llama, el engrosamiento va a ser menor que un paciente que tenga un compromiso mayor, que tenga un compromiso más severo en el polo posterior. ¿Sí? Entonces ya comienzas tú ahí como a dilucidar, ¿sí? Entonces, este paciente tiene 20/400, peor de 20/400, muy probablemente tiene una oclusión de la vena central de la retina isquémica, que obviamente lo corroboras posteriormente con tu angiografía, que si tiene mayor de 10 diámetros de disco, pero como ustedes decían, a veces es difícil determinar, ¿sí? Porque si hay hemorragias, obviamente va a haber una hipofluorescencia por bloqueo que se contrapone pues a las áreas de isquemia. Pero no puedes esperar, no, esperemos 2, 3 meses y te hacemos la angiografía porque el paciente termina mal. Entonces, muy probablemente uno tiene que ser muy clínico. Yo no espero un OCT o una angiografía para determinar si el paciente necesita una terapia antiangiogénica o no. ¿Sí? Entonces, si yo veo que el paciente tiene un engrosamiento macular y tiene 20/400, yo inmediatamente inicio terapia antiangiogénica con aflibercept o con aflibercept. Yo generalmente pongo aflibercept, 6 dosis de carga, una cada mes por 6 meses, y después hago un tratamiento de tritanesceno. Voy viendo si hay necesidad de ir alargando el tratamiento. O puedo iniciar dependiendo pues de la disponibilidad que tenga el paciente para poner, tiene una buena adherencia al tratamiento o no, podría uno pensar en Osurdex, que lo puedes poner cada 4 meses, cada 16 semanas, dependiendo, obviamente, las contraindicaciones que de aplicar, que no estén en afaquia, que no tenga sospecha de glaucoma, porque pues obviamente puede ser respondedor y puede terminar hipertensión ocular, pero es una muy buena opción, sobre todo para pacientes que viven lejos, como tú decías, y puede haber una mejor adherencia al tratamiento. Pero básicamente, ya pasando al estudio de angiografía y OCT, pues uno ya entonces ya hace su diagnóstico, que es muy clínico. Pones en tu diagnóstico un diagnóstico, o bueno, la descripción del fondo de ojo es un ojo pues con un disco óptico de bordes mal definidos, intumescente, ¿sí? Una excavación que a veces ni se ve, vasos tortosos, hemorragias intrarretinianas en punto y llama, ¿sí? Engrosamiento macular, exudado, en algunos casos puede haber exudado de tipo lipídico, ¿sí? Y ya comienzas a ubicar la huesa visual está disminuida, 20/400 o lo que sea, y ya después comienzas a hacer el diagnóstico y ir a tu impresión diagnóstica, que va a ser un estatus post-oclusión de la vena central de la retina, isquémica o no isquémica o indeterminada, dependiendo de lo que encuentres. Posteriormente, pues le pides cuál es tu plan. Entonces, básicamente, si es un paciente que tiene una oclusión de la vena central de la retina, pues obviamente le vas a pedir los exámenes, pero o sea, no vas a esperar a que tengas todos los exámenes para iniciar un tratamiento. Entonces, paciente con oclusión de la vena central de la retina isquémica, se considera iniciar terapia antiangénica con aflibercept o con Osurdex, las dosis que se solicita, la angiografía, ¿sí? Para corroborar y confirmar pues tu diagnóstico ya, y le pides el OCT, que como tú dijiste, los biomarcadores son muy importantes. Entonces, la angiografía básicamente es un estudio que se inicia generalmente en la fase pues, que se encuentre, y va a haber un retraso del llenado vascular, básicamente porque hay un evento vasoclusivo. Entonces, comienzas a escribirla. El estudio se inicia en la fase tal, evidenciando retraso del llenado vascular de todas las fases,
y se evidencia escape posiblemente hacia las fases tardías del estudio angiográfico en el subcampo central, porque en la gran mayoría de los casos estos pacientes tienen edema macular secundario. Si ves que tienes algún tipo de alteración como un escape del medio de contraste, pues muy probablemente este paciente ya está haciendo una neovascularización retiniana. Y aquí ya es grave. ¿Por qué? Porque el paciente va a terminar muy probablemente en un glaucoma neovascular. Entonces, todo paciente, ¿sí?, que tenga cambios angiográficos donde se evidencie neovascularización retiniana, NBD o NBE, ¿sí?, necesita panfotocoagulación precoz, inmediatamente, porque ese es el gol estándar para tratar de disminuir el riesgo de que termine mal este paciente en un glaucoma neovascular. ¿Sí? Entonces, por ese lado, entonces, evaluar muy bien la angiografía y determinar si tiene NBD, NB, si tiene edema macular, un edema macular difuso, pues obviamente le vas a iniciar tu tratamiento pues con terapia antiangénica o con Osurdex. Si el paciente tiene una hemorragia, pues si el paciente tiene una hemorragia es que muy probablemente ya está neovascularizando, o sea, ya hay una angiogénesis y generó una ruptura vascular. Entonces, este paciente tiene que, primero, o sea, si es posible, recuperar, o sea, si es una hemorragia grado 1 o grado 2, uno dice, bueno, uno puede hacer una panfoto en las áreas visibles y muy probablemente toca llevarlo a vitrectomía, ¿sí? Pero si ya no es visible, toca hacer vitrectomía, pero es un paciente que ya muy probablemente está neovascularizado. O hay algunos otros casos donde la oclusión es tan severa, ¿sí?, que pueden ser oclusiones mixtas, donde puede haber una ruptura vascular y hay una hemorragia masiva y uno también pues termina haciéndole vitrectomía. Pero generalmente son pacientes que cuando tienen hemorragias siempre hay que pensar que el paciente está neovascularizando, ¿sí? Si el paciente debutó con un estado pues de disminución subvisual hace 8 días y tiene hemorragia, pues muy probablemente fue secundario, pues a un proceso vasoclusivo y se reventó el vaso y sangró. Pero si el paciente tenía una oclusión de la vena central de la retina con hemorragias intrarretinianas en punto y llama y de un momento a otro sangró, es porque está neovascularizando y esto no puede pasar. O sea, toca inmediatamente tomar cartas en el asunto, ¿sí? Y hacer una panfoto si es visible o en áreas visibles y llevarlo a vitrectomía, ¿sí? ¿Por qué pierde visión un paciente con oclusión de la vena central de la retina? Porque tiene hemorragia, porque tiene membrana epirretiniana, porque tiene un aumento de la zona vascular foveal por isquemia, ¿sí? Porque tiene edema macular, ¿sí? Entonces, generalmente, un paciente que tiene una oclusión, listo, usted llega y tiene una agudeza visual de 20, 400, cuenta dedos, haces el fondo de ojo y descartas lo que pueda tener, ¿sí? Si tiene una agudeza visual de 20, 400 y usted ve que tiene ya ido pasando y todo eso, pues muy probablemente ese paciente tuvo una oclusión tan severa que la neuroretina interna del subcampo central, o sea, en la mácula, acuérdense que el 95% de la retina son neuronas. O sea, yo le explico a mis pacientes, la retina es al ojo como el cerebro es al cuerpo. Si a usted le da un infarto en la cabeza, ¿qué pasa? ¿Se murió o queda con secuelas? Lo mismo ocurre acá. Si la neuroretina interna, media o externa se afecta, baja la visión inmediatamente. Entonces, por eso uno tiene que ser tan precoz. Entonces, la idea es descartar si tiene edema macular inmediatamente. No esperar un examen, sino inmediatamente tratar. ¿Por qué? Porque entre más rápido sea el tratamiento, la probabilidad eh, de que esa neuroretina o ese componente neuroretiniano macular y esa fluctuación en el grosor macular central, ¿sí?, ese aumento, pues obviamente lleva a una neurodegeneración retiniana y esto lleva a una alteración de la función visual. Entonces, si usted trata eso precoz e intensivamente, le va bien, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, también otras cosas que hablaron, muy importante, paciente joven, ¿sí? Acuérdense que la gran mayoría de los pacientes con oclusión de la vena central de la retina son pacientes entre 65, 70, ¿sí? Que tienen factores predisponentes, pues como dislipidemia, hipertensión, eh, ¿qué más? Diabetes, glaucoma, ¿sí? Pero si es un paciente joven, pues la probabilidad es que, o sea, tienen que buscar otras causas que genere un estatus posoclusión vascular, hipercoagulabilidad, lo que ustedes dijeron, entonces, eh, que haya deficiencia de antitrombina, proteína C, alteración de la proteína C, proteína S, eh,
Hay pacientes, por ejemplo, en las mujeres que se tratan para hemorragias con ácido tranexámico, hacen oclusión de la vena central de la retina. Yo tuve una y pues masiva, severa, pero es importante buscar otras causas en un paciente joven. Entonces tienes que pedirle absolutamente todos el perfil para hipercoagulabilidad, lo mandas al internista, ¿sí? Porque pues tú lo puedes pedir, pero igual es importante que el internista, porque es un factor pronóstico también, y el infarto ocurrió en el ojo, pero pudo haber sido en cualquier otra parte. Lo mismo para los adultos. Un paciente adulto, antes se hablaba solamente de la oclusión de la arteria central de la retina como un factor pronóstico incrementaba la mortalidad a 5 años en un 50%. Ahora también se ha demostrado por la triada de Virchow también que esos pacientes entre los 60 y los 70 años también tienen un riesgo incrementado de generar un evento cerebrovascular o cardiovascular si tienen una oclusión de la vena central de la retina. Entonces también mandarlo al internista. ¿Sí? Eso por ese lado. En cuanto a la tomografía es una herramienta, pues yo creo que la tomografía convencional, la modo B, sí, el B-scan, obviamente siempre hacer la angiografía, la tomografía. La tomografía vas a ver, como tú decías, un incremento del grosor macular central, pero te tienes que ir por todas ahora eso, uno divide pues el estudio de la tomografía en perfil retiniano, lo vas a ver alterado, hay una pérdida de la depresión foveal porque hay un desplazamiento en relación a edema macular. La interfase vitromembrana limitante interna es necesario valorarla porque en la gran mayoría de los casos estos pacientes pueden terminar, sobre todo ya si está crónica, con una membrana epirretiniana. Entonces, el edema macular que puede tener el paciente, pues tú le puedes dar terapia antiogénica y lo que quieras, pero no le va a pasar. Toca operarlo porque toca hacer un peeling de la membrana epirretiniana, entonces toca descartar si ese edema macular es secundario, pues puede ser mixto, pero si tiene un componente traccional, toca operar y hacer una vitrectomía, ¿sí? Vas a ver cómo está la arquitectura retiniana, cómo está la neuroretina interna, la neuroretina media y la neuroretina externa, la zona del elipsoide, si hay una disrupción de las capas externas de la retina, la zona del elipsoide y la membrana limitante externa a nivel foveal y parafoveal, pues muy probablemente el pronóstico funcional de este paciente no va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque ya hay una neurodegeneración retiniana en relación a una disrupción de la neuroretina externa, ¿cierto? Y ya pues el complejo Bruch-PR, la capilares, pero obviamente siempre como tener pues una idea de cómo está, pero pues no es, o sea, uno dice, bueno, sí, toca esperar el examen, pero es que si los esperas en nuestro medio, pueden pasar 2, 3 meses y cuando llegue ya no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces eso básicamente por ese lado. No sé si tienen una pregunta o algo, o si les quedó claro pues lo que les dije. Doctor, pues acá en el chat nos planteaban dos preguntas principales. Una dice que la persona pregunta que si el OCT tiene alguna utilidad en cuanto, pues creo que tú ya lo mencionaste, pero pues si acaso que lo hagas un poquito más específico, enfocado al OCT, ¿cómo sería la utilidad del OCT en el seguimiento de pacientes con oclusión de venosa central de retina? ¿Cada cuánto en este caso se debería hacer ese seguimiento? Y si dentro del seguimiento se podría llegar a generar o a observar alguna regresión o de los cambios que pues, presentamos en el seguimiento. Básicamente el OCT es como el gol estándar del seguimiento. Acuérdense que tú tienes un estatus posoclusión de la vena central de la retina. ¿Qué haces? O sea, te llega el paciente, haces el diagnóstico, estatus posoclusión de la vena central de la retina. Y si tú tienes un buen lente, haces un fondo de ojo con un lente de 78, un Mácula Plus, vas a ver el engrosamiento macular. No hay necesidad de esperar el OCT para saber que el paciente tiene edema macular y pues tienes que iniciar el tratamiento. Entonces, le iniciaste el tratamiento, ¿cierto? Ya puede ser aflibercept u Ozurdex, pero para ver cómo evoluciona el paciente en respuesta a la terapia, tú tienes que pedir el OCT. Y el OCT básicamente lo pides, yo lo pido de inicio y después del tratamiento, a los 3 meses y a los otros 3 meses. Acuérdese que para terapia antiagénica, según pues el fabricante de aflibercept, son 6 dosis de carga, una cada mes por 6 meses y vas evaluando para tener un buen resultado funcional. Entre más rápido, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más, o sea, usted no deja a un paciente con edema cerebral, esperemos a que, no, o sea, usted tiene que tratarlo, si no hay una neurodegeneración retiniana.
Entonces, perdón, una neurodegeneración de la corteza o la corteza se altera. Acá hay una neurodegeneración retiniana. Entonces, básicamente el OCT se hace para estar vigilando. ¿Y qué va uno vigilando? Los biomarcadores que ya hablaste. ¿Cuáles son los biomarcadores? Presencia de fluido intrarretiniano, presencia de fluido subretiniano, compromiso de la neuroretina externa, cómo está la zona del elipsoide, la membrana limitante externa, si hay presencia de fluido subretiniano, ¿sí? Si hay alteración de la interfase vitromembrana limitante interna, si hay tracción, si hay membranas epirretinianas, todo eso entonces lo evalúa uno y va tomando pues uno decisiones con respecto o básicamente la decisión de retratamiento depende de la funcionalidad de la agudeza visual que tú tengas y de los hallazgos en cuanto a los biomarcadores por la tomografía convencional, el OCT modo B. Listo, listo. Muchas gracias, doctor. Y junto con esta también, pues, otra persona nos preguntaba que si, pues, ¿cuál sería en este caso el beneficio adicional que va a tener el peeling de la membrana limitante interna en la vitrectomía, como a comparación de la vitrectomía sola en estos pacientes con oclusión de vena central de retina? Y pues, Ok, si tú nos podrías también decir quizás las indicaciones que podrían tener un paciente que no tenga oclusión en ese caso. sí, o sea, a ver, o sea, lo que pasa es que la debería reservarse solo para el paciente que necesita la vitrectomía, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene una hemorragia, pues uno le hace vitrectomía y si mañana, pues la pela, ¿sí? Si el paciente tiene un edema macular, que puede ser mixto o puede ser simplemente traccional, pues tienes que pelar la membrana epirretiniana, ¿sí? Pero si el paciente tiene un edema macular normal, pues hacer una vitrectomía, pues implica riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Que se te desprenda la retina, ¿sí? Entonces, normalmente yo soy un poquito más conservador en ese caso. ¿Por qué? Porque es que tratar de hacer una vitrectomía para manejar una oclusión de la vena central de la retina, pues no es la primera línea. ¿Sí me entiendes? La primera línea son terapia antiangiogénica y Ozurdex. Si ya el paciente tiene una membrana epirretiniana o tiene una hemorragia vítrea, pues uno ya hace la vitrectomía para tratar de remover esa membrana epirretiniana, hacer una vitrectomía por hacerla y qué tal que termine en un desprendimiento de retina, que tú haces la vitrectomía y haces un agujero, un desgarro iatrogénico y se le desprendió la retina a los 8 días. ¿Se me entiende? Entonces, yo creo que si hay indicación, se hace, si no, no. Listo, perfecto, doctor. Entonces, ya no tenemos más preguntas como por parte de la audiencia. Con ello, pues damos cerrada, en este caso, a la sesión de la revisión del tema del día de hoy de oclusión de vena central de retina. Agradecemos a todos los presentes, y en especial a ti, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A Y pues ustedes, nada, eh, la idea es Muchas que pues sigamos gracias, atentos a las doctor. siguientes revisiones y eso. Muchas gracias a todos. Ahí les dejamos el link de asistencia. También al doctor. Doctor, ¿me podría regalar o enviar por Luisa su correo? Enviamos siempre como una certificación de ayuda por haber participado pues en esta charla. Entonces, si me puede enviar su correo ahí por Luisa, te lo agradecería. claro que sí. Listo. No, sí, yo creo que básicamente se encerró todo. Importante siempre eso, sobre todo lo de la hemorragia, ¿sí? O sea, una hemorragia toca actuar. Las si es isquémico o no isquémico, ¿sí? Lo puedes decidir básicamente con la agudeza, ya pues esperar la angiografía o un electroretinograma multifocal para ver cómo está la onda B, todo eso. Eh, lo de los biomarcadores por OCT, básicamente pues ustedes ya se lo saben, ser muy cuidadoso pues con eso para el seguimiento, los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, coma, ¿sí? Hay muchos pacientes que hacen oclusión, sí dice, pero bueno, este man no tiene nada porque hizo una oclusión, pues nervio óptico y tiene 0,8. Entonces, muy probablemente, pues, al haber una fuerza, pues, de presión sobre la lámina cribosa, pues, obviamente hace ese tipo de alteración. Y básicamente eso, yo creería que básicamente esas son básicamente lo más importante en relación a un estatus post-oclusión de la vena central, vena hemirretiniana, que se comportan similar. ¿Listo? Y obviamente la otra, que es la vena rama, pues, que es básicamente por y todo eso. Pero sí, ahí Muchas quedó todo. gracias, doctor. Sí quedó claro, sí, lo que les dije, sí, Quedó quedó
¿sí? O sea, en esa, digamos, hemorragia vítrea grado 4 que no mejora, que usted espera, no sé, al menos 1 o 2 días de pronto con técnicas de posicionamiento, se entra a vitrectomía, o sea, lo más rápido que se pueda. Yo prefiero entrar, o sea, yo ni siquiera, o sea, tú ves cuando una hemorragia es, A ¿sabes? mejorar. Ok. Que tiene una hemorrajita chiquita, unas tracitas de hemorragia de cantadas inferiores, usted dice una hemorragia grado 1 y uno dice, bueno, 2 cruces, una cruz, pues uno dice, bueno, démosle el chance y hagamos el láser de panfotocoagulación precoz en áreas visibles y le damos el chance, pero no, pero en las hemorragias ya grandes toca hacer vitrectomía, porque es que de pronto se le desprende la retina o termina en glaucoma neovascular, entonces uno hace la vitrectomía y hace una panfotocoagulación intraoperatoria. Perfecto. Listo. Ujú. Muchas gracias. ¿Listo? Hasta luego a todos. Gracias a Pues listo, todos. hasta luego. Muchas gracias a todos por asistir.